Bienvenidos, este es el curso de análisis administrativo. Hoy nos toca ver el muestreo del trabajo. El muestreo del trabajo es parte de lo que se conoce en ingeniería industrial como eh, estudio del trabajo. El estudio del trabajo se divide en dos, lo que es el estudio de métodos y estudio de tiempos. En estudio de tiempos también podríamos decir que es otro nombre, podría ser la medición del trabajo. El estudio de métodos son una serie de técnicas que permiten determinar cómo lo está haciendo el trabajador, ya sea una operación dentro de un proceso o tareas, movimientos o micromovimientos. Y lo que es la medición del trabajo es complementario a lo que es el estudio de métodos, que precisamente, como su nombre lo dice, es medir cómo lo está haciendo el trabajador, medir cuánto tiempo, hay varias técnicas, ahorita las vamos a ver, pero busca definir o medir la realización de un trabajo en específico. Repito, dependiendo del estudio, lo que se hizo en el estudio de métodos. Seguidamente entonces vamos a hablar específicamente de lo que es estudio de tiempos o, como les decía, medición del trabajo. En cuanto a la medición del trabajo, busca controlar el trabajo, valga la redundancia, y establecer el tiempo o la medición en que el trabajador lleva a cabo alguna acción. La medición del tiempo se divide en tres. Está la técnica de estudio de tiempos, está el balance de líneas y la materia que vamos a ver hoy, que es muestreo del trabajo. En cuanto al muestreo del trabajo, tenemos lo siguiente, que es una técnica que determina la presencia de actividades productivas y las actividades improductivas. Y esto lo hace mediante el muestreo estadístico y la utilización de observaciones aleatorias. Entonces, cuando hablamos de muestreo estadístico, entonces esto se refiere a lo que se ha visto en cursos de estadística, que es la muestra. En cuanto a la muestra, recuerden que normalmente no se puede hacer una medición a toda la población porque es sumamente caro. Por lo tanto, establecemos una muestra y esa muestra me va a permitir decir que estoy representando la población total, pero por supuesto tiene algún grado de incertidumbre. Algunas preguntas que nos podemos hacer es cuántas observaciones es necesario hacer para el estudio que estoy realizando y cuál es la exactitud que requerimos tener para esos resultados, o sea, el nivel de confiabilidad. Eh, y entre más cantidad de observaciones tengamos, mayor confianza va a tener el resultado final del estudio que estamos realizando. El procedimiento para esto es el siguiente. Primero hay una etapa de preparación donde debo hacer el plan de observaciones aleatorias, ¿verdad? Estamos hablando sobre el muestreo del trabajo. Luego tenemos que determinar ese nivel de confianza, como les decía anteriormente, cuando comentábamos sobre la muestra. Luego establecemos, basado en ese nivel de confianza, el tamaño de muestra, es una fórmula estadística. Y definimos también entonces la frecuencia de observaciones en las que vamos a ir a hacer las visitas de observación. Luego hacemos esas visitas de acuerdo a ese plan hasta el punto de definir, ese sería el plan. Ya a partir de aquí, a partir de las visitas, sería ya la ejecución de ese plan, donde vamos a hacer las observaciones y vamos a registrar todas las actividades o elementos que observemos durante esa visita. Y luego, posteriormente, una vez que se ha hecho registrado toda la información y los datos, vamos a proceder a establecer algunos análisis estadísticos para determinar posibles puntos de mejora.
Pero antes de llegar a esto vamos a explicar un poquito, algunas de las cosas rápidamente, porque esto ya se ha visto en cursos de estadística, y este es el caso de cómo determinamos el tamaño de muestra. Bueno, esta es la fórmula donde tenemos que n es el tamaño de la muestra. Es importante que tengamos haber hecho una muestra preliminar, que en este caso sería P, ¿verdad? Y luego necesitamos establecer la desviación estándar basados en un nivel de confianza X, el que ustedes determinen, y con un nivel de error aceptable. Esto quiere decir que cuánto es lo que yo permito, yo como analista permito tener ese error en caso de que, como no se está haciendo a través de toda la población, entonces en caso de que tenga algún error, y ese es el error permitido. Todos esos datos los metemos dentro de esta fórmula y obtenemos el tamaño de muestra. Ahora bien, para hacerlo más fácil, ya existen en línea algunos sitios web donde me permite hacer eso automáticamente, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo el sitio web para poder establecerlo automáticamente dependiendo de los lineamientos que ya mencionamos anteriormente. Seguidamente, el punto otro punto importante es establecer la frecuencia de observación. Esa frecuencia de observación vamos a utilizar lo que se conoce como la tabla de números aleatorios. Es muy conocida, ustedes la pueden encontrar en internet. Lo pueden hacer también a través de Excel. Excel tiene una de las fórmulas, establece números aleatorios. Pueden hacerlo a través de dados o inclusive en la misma internet pueden encontrar la tabla. Si utilizamos la tabla, entonces es tan fácil como decir, escojo una columna cualquiera y hago los cálculos de las visitas, la frecuencia de observación basado en esta columna, por ejemplo, que estoy señalando acá. Y así el siguiente paso sería transformar esa columna en los tiempos de visita para realizar las observaciones. Ahora bien, antes de hacer esto necesitamos también un punto importantísimo, es establecer qué son actividades productivas y qué son actividades improductivas. Entonces, como lo muestra este Filmina, vamos a detenernos acá un poco para explicar que esto representa todo el trabajo que se hace. Entonces, tenemos que establecer si lo que vamos a estudiar es una operación, es un proceso, es una tarea, un movimiento, un micromovimiento. En este caso, normalmente lo que tomamos es un proceso. Un proceso, recuerden que es la transformación física o química de los insumos en salidas, pero además está conformado por un conjunto de operaciones. Y eso es lo que yo voy a ir a hacer la visita. Yo voy a ir a visitar el proceso, y tengo que ir puesto por puesto de lo que conforma ese proceso. Luego, todo ese proceso se va a dividir en aquello que tiene un contenido básico que es productivo, que equivaldría a lo que es este aspecto que estoy señalando, la barra verde, pero también está establecido por cosas que no son productivas, y estas a su vez se clasifican de la siguiente manera. Esto es lo que posteriormente vamos a ver, que se llama, bueno, yo le nombro retrasos permitidos. Esto es contenido suplementario al trabajo que se hace. Y por supuesto tenemos algunos aspectos que son totalmente improductivos y no agregan valor a la transformación
de los insumos en salidas, que sería el proceso, no agrega nada al proceso, no hay un valor agregado. Y eso es lo que conocemos como desperdicio. Entonces, así es como se clasifica el trabajo. Esa clasificación es necesario registrarlo en un formato, que es el siguiente que les estoy mostrando ahorita. Entonces, como les decía, tenemos aspectos productivos, actividades productivas, y necesitamos ir a consultar con las personas propias de ese trabajo y hacer la subdivisión de las actividades productivas. Tenemos otras que son productivas, pero no específicamente de transformación, sino de preparación, que son importantes, preparar las máquinas, preparar el puesto de trabajo, etcétera, que nos va a permitir dar soporte a las actividades productivas. Luego tenemos lo que no es productivo. Y entonces tenemos lo que se conoce como retrasos aprobados. Y este mismo se divide en tres aspectos de retraso que son debidos a trabajos, el trabajo en sí, luego al puesto de trabajo y otros por factores personales del ser humano, básicamente. Y al final tenemos también retrasos no permitidos, que eso es todo lo que es improductivo, lo que no agrega valor. Y podemos hacer puntos de ociosidad, que la gente está hablando no necesariamente del trabajo o cuestiones de ausencia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí, si esto recuerden que puede ser utilizado para la manufactura o para los servicios. En este caso es un ejemplo de manufactura. Yo puedo establecer un estudio del trabajador o la máquina, y si es con respecto a servicios, puedo establecer puestos de trabajo relacionados con el proceso. Por ejemplo, en un banco, todo el proceso, por ejemplo, de acreditación de una tarjeta de crédito, o ir a realizar el proceso de pago de las deudas, etcétera. Entonces, todos los puestos aquí yo los voy llenando y se va poniendo el puesto 1, puesto 2, puesto 3. Lógicamente, aquí serían en específico, si ya sabemos cuál es el proceso en específico que vamos a estudiar. Eso sería en cuanto a la realización de la hoja y registro de las observaciones que establecimos, basado en toda la parte estadística, el número de muestras y también el horario de trabajo de la organización. Una vez que se tiene esto, ¿verdad?, se sacan totales, y basados en esos totales se hace, los totales se hacen por día, dependiendo de lo que nos dio la N en la muestra, ¿verdad?, el número de muestra, la cantidad de días que tenemos que hacer tantas cantidades de observaciones. Y entonces vamos a proceder con base en esos totales, vamos a establecer el análisis de resultados, que serían sacar la parte de gráficos y estadísticas en cuanto a qué fue lo que fue improductivo, qué fue productivo, qué fue preparación, qué fueron retrasos permitidos, etc. Entonces generamos una serie de indicadores, y aparte de los indicadores generamos también gráficos que con base en eso vamos a hacer la mejora del proceso, y ahí estaríamos haciendo la medición. Y con esto finalizamos lo que es esta clase. Gracias.